Bueno, y decíamos en el video anterior que acometer la tarea de desarrollar la teoría marxista en un curso es bastante complejo por lo grande que es esta teoría. Marx le gustaba repetir una frase, decía, nada de lo que es humano me es ajeno. Y entonces pues abordó todos los campos de la vida humana para interpretarlos desde su particular punto de vista. Así es relativamente sencillo conseguir libros sobre amor y marxismo, sexualidad y marxismo, economía y marxismo, obviamente, cultura y marxismo, literatura y marxismo, cine y marxismo, etcétera, etcétera, porque Marx desarrolló un corpus teórico tan amplio y tan complejo que sus ideas se pueden aplicar prácticamente a cualquier ámbito de la vida humana. Esta complejidad, ¿no?, de su obra, que se le puede estudiar desde el punto de vista filosófico, se le puede estudiar desde el punto de vista económico, se le puede estudiar desde el punto de vista sociológico, aunque él le llamaba historia, a lo que nosotros llamaríamos sociología marxista, y también se le puede estudiar obviamente desde el punto de vista político. En una asignatura como la que vamos a hacer es imposible abordar todo este enorme bagaje teórico que elaboró Marx, Engels y sus seguidores, pero intentaremos entrar en las líneas más importantes de su pensamiento para que a partir de allí las personas que estén interesadas puedan seguir profundizando en el tema. Además que hay otras asignaturas que tratan de los seguidores de Marx en sus distintas vertientes. Y aquí esto de las distintas vertientes es clave, porque hay algunos, y otros no, hay algunos que señalan que no se puede hablar del marxismo, sino de los marxismos, porque distintos autores que se reclaman seguidores de Marx han seguido distintos caminos y algunos se han apartado un poco y otros se han apartado un poco más del pensamiento primigenio de Marx, aunque estos que se han apartado no necesariamente se ven a sí mismos como que se han apartado, sino que probablemente se vean a sí mismos como que se han acercado. ¿Ven? La cosa es bien compleja. Veamos, tratemos de explicarla de la manera más simple posible, ¿no? Entonces, tenemos aquí el pensamiento de Marx, por así decirlo, y tenemos autores que están muy cerca, supuestamente muy cerca. De pronto aparecen otros autores y dicen, no, este que dice que está cerca en realidad está lejos, yo soy el que me voy a acercar. Y entonces el que se creía cerca dice que el otro es el que está lejos. Y así tenemos un conjunto de autores que dicen estar muy cerca de Marx y que sus competidores están lejos, pero los que están lejos dicen, no, nosotros somos los que estamos cerca, y los que se dicen que están cerca están lejos. Y entonces podríamos hablar de varios marxismos, aunque no todos están de acuerdo, porque hay muchos que dicen solo hay un marxismo. Y esos otros que son marxismos, no, esos no son verdaderos marxismos, ¿no? Para el curso, para la carrera en realidad, para estos cursos que se llaman corriente enfocada en el conflicto, los asumimos como de inspiración marxista y no vamos a discutir si son o no son marxistas, pero es evidente que están influenciados por las ideas de Carlos Marx. Entonces ya tenemos un primer gran problema que tenemos que tener siempre presente, ¿no? De que no hay un pensamiento único al que se le pueda llamar marxismo, sino que hay varias corrientes que se ven a sí mismas como herederas del pensamiento de Marx y de Engels. Pero, aún más complejo todavía, hay quienes ven en Marx no a un solo Marx, sino a varios Marx. Y ahora se habla del joven Marx y del viejo Marx, ¿sí? Así, el viejo Marx está representado sobre todo por su obra fundamental, El Capital, ¿no?, en sus 3 tomos, y sobre todo por contribución a la crítica de la economía política. En estos libros, Marx se presenta con una fuerte inclinación materialista. El pensamiento de Marx es materialista dialéctico, entonces tiene 2 componentes, pero en estos libros hace gala de su materialismo. Pero tiene otros textos
como los manuscritos económico-filosóficos, donde Marx es más joven en términos de edad y tiene una inclinación mucho más a la dialéctica que la que tienen sus libros posteriores. En los últimos tiempos han aparecido una serie de autores que se inspiran más en lo que ellos llaman el joven Marx, el Marx dialéctico, el Marx más cercano a Hegel, que en el viejo Marx, el Marx más materialista, ¿no? De hecho, quien más se afilió, digamos así, a la posición materialista dura fue Engels, ¿no? Y eso se ve sobre todo en su libro El Anti-Düring. Entonces, según nos inspiremos más en los últimos libros de Marx o en los primeros libros de Marx, entonces también nuestro marxismo va a tener una inclinación hacia un lado o hacia otro, y entonces el asunto se hace más complejo todavía. Entonces, así es como tenemos que acercarnos al marxismo, no como un cliché, no como una cuestión que se puede definir en un conjunto de prejuicios o de eslogans, ¿no? Ni siquiera en una jerga determinada, porque eso también se puso de moda durante muchos años, sobre todo en la década del 60, donde mucha gente decía que era marxista simplemente porque usaba una jerga que estaba dentro de los términos que habitualmente utilizaba el marxismo, ¿no? La cosa es tremendamente compleja y con esa previsión de que nos enfrentamos a algo muy grande, muy complejo y que tiene distintas aristas y distintas perspectivas, incluso al interior del mismo corpus teórico marxista, es que debemos aproximarnos a este pensamiento que constituye la primera parte de esta asignatura, corriente sociológica enfocada en el conflicto 1.